con el hermano Bonilla, juntos al hermano Roberto. Hoy vamos a hablar bajo el tema la Biblia y sus interpretaciones. Vemos que como mucha gente malinterpreta la Biblia y un texto agarran y forman una doctrina. Y de esta manera van en confusión, se confunden ellos mismos y confunden al resto. Y en esta tarde vamos a enfocarlos en un ejemplo, que mucha gente malinterpreta un texto, y ese texto simplemente porque lo malinterpretaron, hicieron una doctrina. ¿Qué piensa usted, hermano Bonilla, que como mucha gente malinterpreta la Biblia? Bueno, en sí, pues Jesucristo ha venido diciendo, ¿verdad?, que mi pueblo, bueno, refiriéndose a los judíos y pueda que hoy se refiera a la iglesia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Muchas personas simple y sencillamente se basan en un solo versículo y pues creen que ya este versículo lo esfuerzan a decir cosas que Jesucristo nunca ha dicho, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? No podemos usar un texto fuera de contexto porque formamos un pretexto. Así que tenemos que siempre tomar en cuenta el contexto del texto que estamos leyendo. Exactamente. Y para esto, ¿verdad?, para la mejor interpretación de la Biblia existe, ¿verdad?, una rama de estudio que se le llama la hermenéutica, cuales muchos en sí muchos ni siquiera han escuchado, ¿verdad? Hay predicadores que en sí son enemigos, ¿verdad?, del estudio y toda la situación, y ni siquiera han escuchado qué significa hermenéutica. Esta herramienta se usa para poder tener una mejor interpretación de la Biblia, ¿verdad? Y pues yo quisiera enfocarme un poco qué es hermenéutica, y que la hermenéutica en sí, pues simple y sencillamente tiene 5 reglas, que estas reglas no tenemos que dejarlas pasar por alto, porque si no entramos en el error de interpretación. Y se las puedo, pues, si quieren se las voy a leer, y hice acá un pequeño resumen. Reglas de hermenéutica. Hermenéutica sí quiere decir es el arte de interpretar los textos bíblicos. Y la primera regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, la Escritura se explica a la Escritura misma. La primera regla dice que es necesario averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario del texto. La segunda regla que se usa en hermenéutica es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. La tercera regla es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber. La cuarta regla dice es preciso considerar el objeto o designio del libro, o sea, en otras palabras, ¿quién fue designado este libro, verdad? No solamente porque sencillamente hay cosas acá que son predestinadas y son puestas solamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Y ahí podemos entrar en esa confusión. Entonces, no hay que dejar pasar por alto esta regla para poder tener una interpretación correcta, ¿verdad? Así es. Y vamos a usar esta herramienta ahora, la hermenéutica, para desarrollar el tema. En verdad podemos atar demonios. Según la Biblia, como mucha gente dice, atamos al hombre fuerte, atamos demonios. Y hoy, según la Biblia, según el contexto de ese versículo, nos vamos a dar cuenta que en verdad estamos correctos o estamos en un error. Le voy a pedir al hermano Roberto que lea esa cita donde se basa mucha gente para... Bueno, vamos a leer la cita bíblica que está en Mateos 18 al 20. Muchos malinterpretan estos versículos bíblicos creyendo que es atar y desatar demonios. Pero vamos a leerlo y la palabra de Dios dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vimos, ¿verdad?, cómo aún cometemos el error también de decir que cuando nos congregamos como iglesia, que donde 2 o 3 están orando mi nombre, ahí estoy yo. Y hoy vamos a ver el contexto. Ya leímos el texto, ahora vamos a estudiar el contexto. En verdad, ¿a quién se refiere el Maestro Jesús?
si en verdad está hablando de demonios, si en verdad está hablando de cuando nos congregamos en la iglesia y otras, también de disciplina, ¿verdad? Amén. Y también muchos se agarran de ahí también. Exacto. En primer lugar, esto que dice que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, pues también lo toman, ¿verdad? Erróneamente. O sea que en otras palabras, cuando usted viene a orar usted solo, sabe que Cristo no está ahí entonces en ese momento. Entramos en esa pregunta. O sea que como que solo donde están dos, pues entonces está Cristo. Y Exactamente. cuando dice que entrar en el aposento, entonces ahí no está. O sea, Y es por esa misma causa, ¿verdad? Por no saber interpretar la palabra. Entonces, si observamos esto, de que muchos se basan en esto y todo lo que atares, y en las oraciones hemos escuchado muchas veces, aún probablemente en nuestras propias iglesias, que se ponen, ¿verdad? Atamos al hombre fuerte, atamos al brujo mayor y esto y tantas situaciones que se enfocan, ¿verdad? Supuestamente agarrados de este versículo. Pero cuando leemos el contexto, observamos que no es para atar demonios, que ni siquiera menciona un demonio, sino que simple y sencillamente lo que está mencionando es para poner disciplina a un hermano que sea, ¿verdad? ¿Sabe, hermano Lee, que esta debería ser una doctrina que Jesús dio, que en la iglesia le estamos dando? Si lo basamos en este sistema que Jesús nos dio para poner a un hermano si está en malos caminos, si tomamos este sistema que Jesús nos dio, yo creo que la iglesia funcionará mejor. Claro que sí. Pero simplemente, como vamos al tema otra vez, estamos malinterpretando la Biblia y nos basamos solo texto y no miramos todo el contexto del... Lo que sucede es que con el tiempo hemos tomado como que el hombre viene a ser una deidad, teniendo el poder de atar un demonio y mandarlo, como dicen muchos, a las cárceles infernales, que en realidad no existen esas cárceles infernales. Ha sido el infierno y luego pues pasa al lago de fuego. Me gustaría leer el capítulo completo de 18 para agarrar todo su contexto, para tomar el texto que leí anteriormente. Y dice, en Mateo 18, lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entregar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo, mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella
que por los 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, todo aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahora vemos, ¿verdad?, que en ni una parte de este texto el Maestro Jesús habla de demonios. Sí, Simplemente está bajo el tema del perdón. Amén. Y en toda la conversación de este capítulo la lleva hasta el final. Sí. Entonces Jesús era un maestro fino Amén. y no se salía del tema. Amén. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos venir y agarrar esto y salir con esto? ¿Verdad? De atar demonios. ¿Qué piensa usted, hermano Roberto, de este? Lo que sucede es que venimos a agarrar una doctrina de un texto. Así es. Y entonces la empezamos a agarrar como parte de nosotros. Y es donde empezamos a enseñar esta doctrina errónea y empezamos a engañar a otros. Y la palabra de Dios dice que como un ciego puede guiar a otro ciego. Entonces, lo que en realidad habla aquí en atar y desatar es una disciplina que se le está poniendo al que ha cometido el error. Y sobre esto en
En el griego significa atar, significa asar, y desatar significa itir. Esto quiere decir disciplinar. Eso quiere decir, aquí lo tengo, Poner a la persona. exacto. Eso significa, permítanme un segundo. Prohibir, que significa asar, y permitir significa itir, que es desatar. Entonces, a veces queremos, como les vuelvo a decir, hacer una doctrina de un texto. Pero para hacer una doctrina tenemos que tener por lo menos 3 textos para poder... Cita bíblica que respalden esa doctrina que establecemos. Así es. Y como lo sabemos que la Biblia está en un solo sentido, la Biblia es su propia intérprete, como leímos como enseña la eurométrica, ¿verdad? Que la Biblia es su propia intérprete. Entonces, si la Biblia si solo agarramos la doctrina de este versículo, pero no hay otra cita que lo respalde, no estamos mal. Pero en este caso, si tan solo que leamos el contexto, lo vamos a dar cuenta que no está hablando de demonios. Exactamente. No está hablando de demonios en ningún momento. Manuelías, explíquelo, verdad, ¿cuál es la doctrina que Jesús le está entregando a la iglesia? Que se exerza para poner disciplina y En sí, aquí Jesucristo lo que simplemente entra en esta discusión es porque, ¿verdad? Los discípulos ahora quieren ver quién es el mayor, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, ¿verdad? Que miremos que no vayamos a hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y al mismo tiempo hace un énfasis, ustedes ya lo acabamos de leer, y hace un énfasis, y en el 15 lo observamos que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. En otras palabras, en esta discusión estábamos como enojados y aquel pues se enojó completamente, y no quiere perdonar. Entonces, aquí Jesucristo lo que está diciendo es que vaya y le pida perdón. Si aquel no aceptó, ¿verdad? Que lleve a otro, y si no aceptó, pues que ya lo declare, alabado sea el Señor. Entonces, cuando él ya no acepta, diciéndole como Jesucristo lo ha establecido acá, entonces nosotros tenemos un poder que Cristo nos ha dado. Después de decir, Señor, yo ya le pedí perdón con uno, pues yo primeramente no hizo caso, llevé a otro, Señor, como tú lo has establecido, y no, tampoco quiso... Y son 3. Ahí se cumple, dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Pero siempre se está refiriendo a lo mismo. Cuando vayan los 3 a pedirle perdón a la persona o a ponerlo en disciplina, van los 3 o los 2. Ahí es donde se establece, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estaré. Entonces, seguramente, si ellos hacen, según Jesús les da la enseñanza, Dios va a estar presente y va a tomar en cuenta cuando digan. O sea, la decisión que tomen. Si este hombre no quiso arrepentir, entonces las 3 personas que fueron pueden decir, Señor, ¿sabe qué? Pedimos perdón, entonces lo tenemos como un gentil, como un pecador, ¿verdad? Entonces es tomado eso allá en cuenta en el cielo. Pero eso no significa que aquel hombre ya fue perdido. Pero si este viene a pedir perdón, es necesario también perdonarle, porque está escrito. Y Jesucristo nos da el ejemplo acá claramente, que él perdonó a alguien que le dio una cantidad alta que jamás la podría pagar. Entonces, este mismo al que se le perdonó tenía que hacer lo mismo con su consiervo. Y no sucedió así. Y en el 35 tenemos la respuesta completita. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. En otras palabras, alguien nos ha ofendido y no quiso hacer caso en ese momento. Entonces nosotros decidimos entre 3, ¿saben qué, hermano? No hizo caso. Pues entonces expongámoslo al Señor. Señor, ¿sabe qué? No hizo caso. Es su problema. Entonces este hombre prácticamente queda atado, queda sujetado en eso, que ese hombre, si se muere, sí está en problema. Pero si él viene y se arrepiente, nosotros tenemos que perdonarlo. ¿Por qué? Porque Pedro le dice al Señor, se acercó Pedro en el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7 veces, eso es lo que dice Pedro. Y Jesús le dice, no hasta 7 veces. Y eso lo podemos encontrar más claro para que vea, porque acuérdense que la Biblia también tiene paralelismo. Lo encontramos más claro en Lucas 17, 3 al 4. Y mire lo que enfatiza. Y tenemos en Lucas, ¿verdad? Que el apóstol Pedro le pregunta a Jesucristo, ¿7 veces perdonaremos? Y el Señor le dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, ¿verdad? Pero Lucas nos hace énfasis
mejor cómo debemos perdonar a nuestro hermano. Y observe lo que dice Lucas 17 del 1 del 1 al 4. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, de Jesús hablando. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, como estábamos hablando, ¿verdad? Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndome, me arrepiento, perdónale. ¿Qué decimos acá, hermano Roberto? ¿Dónde queda entonces la disciplina que muchas veces establecen los pastores en estos tiempos de meterles a las personas hasta 6 meses? Muchas veces también los van a matar. Aún hasta más tiempo, 1 año, 3 años, 4 años, depende de lo que la persona haya cometido. Exacto, pero eso está malo, es antibíblico. La Biblia dice que si en el momento, claro, si el muchacho, ¿verdad?, no se arrepintió, porque este versículo no es de tal, sino que es de poner disciplina al hermano. Si le fue a pedir perdón y no hizo caso, entonces lógico, se le dice, Señor, no hizo caso y queda sujeto a la palabra. Si este hombre muriera haciendo ese pecado, entonces sí se pierde. Pero si él viene el mismo día arrepentido, tenemos que perdonarlo. Entonces, ¿dónde queda ese montón de tiempo que ponen hoy en estos tiempos los pastores? Es verdad. Es antibíblico. Jesús dice aquí, es claro, Jesús lo está hablando. Lo corrobora mejor Lucas 17, 1 al 4. Y que si tantos días, aquí lo proclama, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, inmediatamente hay que levantarles esa disciplina. Porque, claro, si se ha arrepentido de corazón, ¿verdad? Así es. Pero es lógico, si vuelve a pecar y viene arrepentido, hay que seguirlo perdonando, porque eso es lo que establece el Maestro Jesucristo. Así es. Y como les digo yo, si en verdad estableciéramos esta doctrina de la iglesia hoy en día, yo creo que las cosas cambiarían. Aún como se predicaría, fuera diferente la situación. Esa es una realidad. Ahora vamos a ver, no saliéndolo del tema, la interpretación de la Biblia. Volvamos a detar demonios. Vamos a ver, a la luz de la palabra, si podemos atar demonios. Porque si agarramos el texto, que podemos hacerlo, entonces vamos a darnos cuenta, a la luz de la palabra, que si en verdad Dios nos dio la autoridad para literalmente atar a un demonio, amarrarlo y mandarlo al infierno. Y según eso vamos a leerlo en Judas. Ok. Judas en sí, me permite un ratito, ¿cierto? Judas en sí y Pedro enfatizan en ello. Y en sí, siervo, el único capítulo que encontramos que donde Satanás será atado es Apocalipsis 20, 2 al 3. Pero eso será en el milenio. Eso no será ahorita. Como mucha gente se pone a atar a las potestades, los principados, al hombre fuerte. Y así el hombre fuerte lo que representa es Satanás. Pero a ese, cuando se habla atado, Jesucristo lo ató en otras palabras porque lo dejó despojado, en otras palabras, sin nada. Pero no se está refiriendo literalmente que lo ató, ¿verdad?, de pies y manos. Si usted lee a hermano Eder en Apocalipsis 20, 2 al 3, allí nos está hablando. Es el único versículo que encontramos donde este demonio que Satanás será atado, pero eso será en el milenio. Y de ahí todas las citas bíblicas, hermano Eder, encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, habla simplemente de decir, echa fuera los demonios, Jesús echó fuera los demonios, pero nunca encontramos ninguna ocasión ató demonios. Ningún versículo encontramos, solamente en Apocalipsis. Y aún en la comisión que Jesús le entregó a los discípulos, Mateo 10, la gran comisión, le dice, y echarán fuera demonios en mi nombre. Exactamente. Pero en ningún momento dice que vamos a atar los demonios. Exactamente. Vamos a leer Apocalipsis 20, 2 al 3. 2 al 3. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuera cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su hueso. Es diferente. Ahí está. Observó eso, lo clarifica. Dice, por 1000 años, pero eso no es ahorita, eso es después de la tribulación donde se establece
el milenio. Entonces, ¿dónde queda esta ideología que la mayoría de gente, aleluya, lo hace simplemente? ¿Sabe por qué, hermano Roberto? Porque escuchan repetir a otros, pero no se van a la Biblia sí. específicamente a buscar qué realmente nos dice la Biblia. Judas nos hace un énfasis y habla fuertemente contra todas estas personas que se ponen a atar potestades, principados y todo esto. Mire cómo les llama Judas. Y eso lo encontramos en Judas, es lógico, tiene solamente un capítulo. Judas 1 del 8 al 13, si usted lo puede leer, hermano Edward o el hermano Roberto, ¿verdad? Usted decide. Allí nos enfatiza sobre las personas que se ponen a atar, son personas, dice, fluctuantes, son personas que ni saben ni lo que están haciendo. Judas 8, 13. ¿Sí? Léalo, hermano Roberto. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Perdón, siervo, ahí le dije Judas 8 al 13. No, pues está. Sí, ahí es donde encontramos lo que Judas exactamente habla acerca de estas personas que se ponen a atar demonios. Y mire cómo les llama a él, porque el Señor no nos ha mandado así a atar demonios. Si alguien se ofende es echarlos fuera. Pero el Señor sí nos ha mandado a que cumplamos sus mandamientos. Pero lea, del 8 al 13. Perdón, lo voy a leer desde el 8 al 13. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágates, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Escuchó eso, hermano? O sea, dice que ni el ángel Miguel refirió palabras de maldición contra Satanás. Aún ni él tenía la autoridad de hacerlo. Exactamente. Ni él tenía la autoridad de hacerlo, más nosotros. Otro versículo que habla sobre el atar y desatar lo encontramos en Mateo 16, 18, cuando el Señor le entregó las llaves a Pedro. Y muchos lo malinterpretan. Lo voy a leer y dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Aquí se está refiriendo a la autoridad que nuestro Señor Jesús nos estaba entregando a la iglesia, no para atar demonios, sino para poner disciplina y llevar la palabra conforme a lo que él estaba estableciendo. Entonces, no le estaba dando una deidad a Pedro a atar.
una autoridad sobre los demonios. Una autoridad sobre O sea, los en sí se lo dio para echarlo fuera, para echarlo pero fuera. no para atarlos. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se pone a atar tantas cosas, demonios de suicidio y toda la situación, pero siguen habiendo muertes. Y todo. ¿Dónde los mandan? ¿Dónde están atados? Esa es la pregunta que los Hoy en día no atan ni a los demonios, sino que también atan la pobreza, atan las bendiciones, desatamos bendiciones. Desatamos bendiciones. Y agarramos esta palabra, Malinterpretamos la Biblia. así es. ¿Pero por qué se malinterpreta? Porque yo voy a hablar claro hoy en este día, hermano Eder. Toda persona que se para en el púlpito, el apóstol Pablo dijo que no tiene que ser un neófito, sino que tiene que conocer la palabra para podérselas expresar a los demás, para que no pueda enseñar doctrinas erróneas, que él tiene que saber cómo es que se interpreta la palabra. Pero lastimosamente, en estos tiempos, son muchos los que se ponen de pastor y ni siquiera conocen los 66 libros. No estamos para ofender a nadie, sino para clarificar esto, hermano Eder. Así es, y es lastimosa que mucha gente en la iglesia está ignorante de la palabra de Dios, simplemente porque no la leen. No escudriñamos la palabra de Dios. Y hay mucha gente aún ignorante que ni saben historias simples de la Biblia. Esa es la realidad. En ignorancia. Así que es necesario que leamos la Biblia, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de apostasía, y tenemos que leer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Amén, hermano Eder. Y hay bastantes versículos. Mateos menciona muchos versículos que usted encuentra de echar fuera. Aún el apóstol Pablo, cuando va de camino a la oración, encuentra a una muchacha que ¿verdad? En sí les decía que eran los siervos de Dios y también lo que hizo fue echarla fuera. No encontramos un versículo que dice que Cristo ató a los demonios, no que los echó En fuera. la descripción vamos a poner la cita bíblica de lo que en todas las ocasiones que Jesús nunca tomó la autoridad de atar el demonio, sino que simplemente lo echó fuera o lo reprendió. Amén. Esa es una realidad. Dios les bendiga, les espero que les haya sido de bendición. Deja en los comentarios lo que tú piensas y los vemos en otra ocasión.